Televisión Martí. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Nunca se han preguntado, al menos una vez, en el siglo XXI, ¿qué más podemos esperar del socialismo? Para el economista, historiador, filósofo y escritor austríaco Ludwig von Mises, el socialismo es una nueva forma de esclavitud. Este intelectual liberal, que ejerciera gran influencia en la llamada Escuela Austríaca de Economía, así como en el movimiento libertario, advirtió sobre lo perjudicial del poder gubernamental en la economía. Las teorías de von Mises explican que la intervención del Estado en las cuestiones económicas por lo general empuja a un resultado distinto al natural, muchas veces perjudicial para la sociedad, ya que provocan caos a lo largo o mediano plazo. Otro pensador de corte liberal en el sentido económico es Friedrich Hayek, galardonado con el Premio Nobel de Economía. Hayek realizó agudas críticas a la economía planificada y al socialismo en general. En su libro Camino de servidumbre expone que el socialismo es un grave peligro para la libertad individual y asegura que conduce directamente o de forma gradual al totalitarismo. El socialismo, pese a haberse inspirado en las mejores intenciones y haber tenido por mentores tal vez a lo más selecto de la sociedad, no deja de constituir una grave amenaza para el nivel de vida y la existencia misma de una parte de la población actual. Eso pensaba Hayek, uno de los principales exponentes de la escuela austríaca, para quien el totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir las inesperadas pero inseparables manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo. El creador de la doctrina marxista, que es la base teórica más conocida de la izquierda mundial, y los defensores del socialismo y el comunismo, Carlos Marx, dijo lo siguiente acerca del socialismo y la paz. El significado de la paz es la ausencia de oposición al socialismo. De eso estaba seguro Marx, para quien la lucha de clases era un motor imprescindible para la implementación del socialismo. No en balde, el marxismo-leninismo divulga que las contradicciones solo pueden ser resueltas a través de la lucha y no por el entendimiento de los contrarios. Por su parte, Milton Friedman, economista e intelectual estadounidense, también ganador del Premio Nobel de Economía, destacado profesor y uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una vertiente económica neoclásica defensora del libre mercado, aseguraba que casi nadie hoy en día, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, considera posible ni deseable el socialismo tradicional de la propiedad y operación estatal de los medios de producción. Esto dijo Friedman, considerado uno de los economistas más influyentes del socialismo. Para hablar del socialismo en la historia y en la actualidad y de sus variantes, tengo el placer de recibir al abogado y escritor Armando Rivas, quien ha venido desde Argentina, y con él mi querido Julio Schilling, politólogo y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Bienvenidos ambos a Karen a las 8. Muchas gracias, Schilling, por regresar, y a usted, qué honor que ha venido desde Argentina, este cubano que llegó en el año 60 a Argentina, ha publicado 22 libros, tiene una carrera en la filosofía. Qué honor, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted. Comenzamos entonces con que me cuenten qué pasó en el reciente simposio sobre el socialismo que realizaron ustedes, Patria de Martí, aquí en la ciudad de Miami, donde se discutió qué es y qué no es realmente el socialismo. Bueno, gracias a Dios quedó muy bueno, con una gran asistencia del público, y las preguntas, y se llevó a cabo como un efecto de un conversatorio, ponentes como mi amigo, el pensador insigne cubano Armando Rivas, pues hizo una exposición fundamental sobre los derechos de propiedad, del Estado de Derecho y el papel que tienen en un modelo económico exitoso. Y la idea es esclarecer conceptos. Sí, se pudo desarrollar con los límites del tiempo, pero nos abre para futuros eventos, como por ejemplo tener capitalismo, lo que es y no es, con la idea de esclarecer los conceptos, que es fundamental para poder vivir en una sociedad abierta. Para poder vivir en una sociedad abierta, la economía es importantísima, ¿verdad? La política es definitoria. La libertad del ser humano. Comenzando por ahí.
Exacto, y el primero que lo hizo, que empezó el liberalismo en el mundo, se llamó John Locke. Lo siguió David Hume, lo siguió Adam Smith y lo tomaron en cuenta los Founding Fathers y cambiaron al mundo. Hasta hace 200 años el mundo vivía como vivía Jesucristo. Y el socialismo es la reposición de la demagogia que describió Aristóteles. Esta es el desastre que es el socialismo está mostrado con revolución y sin revolución, ¿no? Lo de Cuba es un hecho indiscutible, pero la izquierda se ha apropiado de la ética en función de la falacia de la igualdad. Y voy a recordar una cosa que dijo el Papa León XIII, que yo no es que esté favorable de la Iglesia porque creo que la Iglesia ha cometido muchos errores en la historia, pero rescato lo que hizo bien. Por supuesto. Que dijo, afánanse los socialistas en hacer a los hombres iguales, ignorando que es la naturaleza la que los hizo diferentes, con diferentes actitudes, inteligencia, capacidades y salud. Y esa diferencia hacen a la fortuna, pero la fortuna individual beneficia a la fortuna de la sociedad en su conjunto. Y esto es lo que se planteó por Adam Smith cuando, reconociendo el principio fundamental de Locke, que fue el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad, reconoció la mano invisible, donde dijo, él, en la búsqueda de su propio interés, hace más favor a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. No he visto mucho bien hecho por el bien público. Y lo único que sí que voy a discutir con Hayek es que lamentablemente el desastre del mundo empezó con la Revolución Francesa en nombre de Rousseau, porque Rousseau era un socialista sin haber conocido a Hayek, digo a Marx. No, estaba en contra de la propiedad privada, a favor de que no hubiera gobierno, y de que el gobierno cuando estaba tenía que ser un gobierno absoluto y que había que crear un hombre nuevo. Cuando se ha creado hombres nuevos, lo que se mata es a los que están. Esta es la realidad y lo que tenemos es, en este momento, es la confusión del mundo, de ignorar que si hubiera sido por los europeos seríamos naziocomunistas, porque nos han enseñado la Revolución Francesa como el origen de la libertad, cuando fue el origen del totalitarismo, que Armando Rivas dice que es la racionalización del despotismo, porque el despotismo lo hubo siempre y fue lo que trató de evitar Locke cuando dijo que había que evitar que un solo hombre en la sociedad tuviera todo el derecho a no tener que cumplir con la ley. ¿Por los europeos o por los estadounidenses? ¿Cómo? Si no hubiera sido por los europeos o por los estadounidenses. No, si no hubiera sido por los americanos, este mundo no existiría. Y esto es una cosa que se desconoce en el mundo, y por eso escribí este libro que se llama La falacia de la civilización occidental. Confundir que los europeos continentales crearon la filosofía política totalitaria que empieza con Rousseau, Kant, Hegel, Marx, comparado con los que te mencioné antes, sí, que son los ingleses, pero los que lo pusieron en práctica y crearon el sistema que llamaron el rule of law, basándose en un principio que está también en Locke, que lo que importa no es la ley, sino qué ley.
porque no es lo mismo, como dijo, y eso sí lo escribió Hayek, dijo, no es lo mismo una ley que regula el tránsito que una que nos dice dónde tenemos que ir. Así es, así mismo es. Entonces, el socialismo hoy está disfrazado en nombre de la igualdad para descalificar el sistema que cambió al mundo, y han tenido éxito, y por eso hoy el mundo europeo no crece tampoco, porque el socialismo está plagado de la estupidez y de la viveza, de la estupidez de los que lo creen y la viveza de los que lo usan para lograr el poder en nombre de la supuesta búsqueda de la igualdad. Que no hay, lo que se crea es la desigualdad de los que están en el poder. Eso, una igualdad a estas alturas, además, cuando ya hemos visto tantos fracasos por parte de regímenes socialistas a lo largo del mundo. ¿La igualdad es posible entre seres humanos? No, no es posible. Es una falacia. Es una falacia. Es la falacia que está viviendo el mundo, porque el socialismo llamado socialismo democrático fue la influencia de Edward Bernstein, que en discusión con Lenin dijo: al socialismo no hace falta llegarlo por revolución, sino que se puede llegar, pero se puede llegar democráticamente y sin revolución. Pero acá hay una frase de Jefferson que la cita después Madison, que dice: un despotismo electivo no fue el gobierno por el que luchamos. Y el sistema que cambió al mundo es lo que los americanos llamaron rule of law, que si quiere lo explico. Está en la Carta 51 del Federalist Paper, donde ya Madison dice: si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno. Si fueran a ser gobernados por ángeles no haría falta ningún control al gobierno. O sea, cuando me refiero a la igualdad, obviamente sí, todos los hombres deben ser iguales frente a la ley, con todos los derechos, que además sí nos han robado muchos regímenes, pero lo que no puede ser, porque es inhumano, no va con el ser humano, es que todos los seres humanos sean iguales, como la demagogia socialista nos los vende, ¿no? Las estupideces que dijo Marx son increíbles, y el fracaso de su política es más indiscutible, pero a pesar de eso está el socialismo, que, como dije antes, está en función de la demagogia, y por eso aumenta el gasto público. Cuando el gasto público sube por encima del 45-46%, cae la tasa de crecimiento económico, porque cae la inversión, que es la que lo determina. Y por eso la Unión Europea hace 10 años que prácticamente no crece. Italia cayó, la economía italiana, la francesa paralizada, la única que ha crecido un poco es la alemana. No, sí. Pero así que pero hay una tendencia a aumentar el gasto público en todas partes. En los Estados Unidos también lo han aumentado. ¿Por qué a estas alturas todavía vemos tantas personas que incluso en Estados Unidos están apostando por llegar a un socialismo? Bueno, porque como dijo Séneca, el que no sabe dónde va no hay viento favorable. Y el socialismo, que en los Estados Unidos haya alguien que quiera ser presidente y se diga socialista, es una contradicción ética, política y jurídica. ¿Por qué? Porque está en contra de la Constitución americana. Es la violación, el socialismo es la violación per se de los derechos de propiedad, que es la garantía fundamental que tiene la Constitución americana. Ahora, yo voy a leer una frase suya que encontramos en Internet. Hay varias frases suyas en Internet, en su página web específicamente, y dice esto: el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera pereza y destruye la riqueza. Ahí lo ha resumido todo. Y sí, y por eso añadí,
y educar con marxismo es como amamantar con alcohol. Ay, como amamantar con alcohol. Con alcohol. ¿Por qué? A ver, yo creo que lo entiendo, pero quiero que usted me lo explique. Y A bueno, ver, porque es emborrachar a alguien desde que nace. para que no pueda entender realmente lo que merece Sí. en el mundo. En el mundo, porque las estupideces que dijo Marx, y quiero destacar un poco más lo de, después hablamos de Marx otra vez, pero quiero definir bien el hecho que hicieron los americanos cuando la condición es que el gobierno es una administración de hombre sobre hombre. Por tanto, la primera dificultad es lograr que controlen a los gobernados. Pero la segunda es que se controle a sí mismo. Y después dijo, la confianza en el pueblo es importante, pero la historia nos ha enseñado que son necesarias otras condiciones. Y eso fue lo que creó en los Estados Unidos lo que se llamó el Judicial Review, que vino con el caso famoso de Madison versus Marbury, y el juez Marshall dijo, todo es que han organizado una constitución, la consideran la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la constitución es nula. Y es la función y el deber del Poder Judicial el decir qué es la ley. Esta es la función fundamental que tiene el Poder Judicial. Es la rule of law, y esto también lo escribió usted, implica la limitación del poder político, que se hace imposible cuando el gobierno se apropia de la eticidad de la sociedad, al descalificar éticamente los intereses particulares como contrarios al interés general. Explíqueme, a ver. Claro, cuando se desconoce el hecho de que el interés particular es contrario al interés general, lo que tenemos es el interés de los que manejan los gobiernos. Esta es la falacia del sistema de que, porque se cree que son los productores los que son ambiciosos y no se dan cuenta que la ambición está incita en el hombre de buscar su mejor situación, y hay otra que es la de tener el poder político absoluto. Cree que Fidel Castro no tenía interés de él, que no se hizo millonario también, al mismo tiempo que empobreció a Cuba, que cuando él llegó era el país más adelantado económicamente de América, porque teníamos el sistema, porque hay que volver a reconocer que es el sistema el que determina las posibilidades de la libertad y la creación de riqueza. Los Estados Unidos, hasta que hicieron la Constitución de 1787, tampoco estaban en la gran cosa. ¿Por qué ha dicho usted que el socialismo genera pereza? Bueno, porque da lo mismo chicha que limonada. Eso fue, tengo que parar un momento, porque eso ha sido una frase cubana con acento argentino. Me ha encantado. Y dígame. Dígame, no, nos tiene a todos aquí embelesados, Chile, y tengo que preguntarte ahora a ti, ¿por qué es lo mismo chicha que limonada? Bueno, porque quiere decir que no hay una noción clara de dónde uno quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Porque cuando cuando hay planificación, y esto sí también lo escribió Hayek, cuando hay planificación y no se sabe qué es lo que el gobierno quiere, la gente no sabe lo que tiene que hacer para hacer y producir, ¿no? Y la prueba fue los Estados Unidos, que cuando tuvieron el sistema, en 100 años se convirtieron en la primera economía del mundo, ¿no? Fue de un salto cuántico en la historia. Y además de eso, tomaron la conciencia, ¿no?, de salvar a Europa
como digo, fue la primera vez en la historia que los que pierden la guerra ganaron la libertad que no tenían. No, esta es la realidad, porque Europa ha vivido, como decía, como escribió, bueno, ahora se me olvidó quién lo escribió, pero no importa. Dijo que los musulmanes decían, los cristianos son los que más se matan entre ellos. Europa vivió en guerra sideralmente. No, esta era, porque, ¿sabe lo que decía Kant? El hombre quiere la concordia, pero la naturaleza, que sabe mejor que el hombre qué es lo que es bueno para la sociedad, desea la discordia, la guerra. Y Hegel siguió y dijo, la guerra es el momento ético de la sociedad. En otras palabras, están descalificando a priori el interés privado, y por tanto Kant creía que el comercio era deshonesto porque se hacía por interés, y todo lo que se hacía por interés era deshonesto. Esa es la falacia del mundo. No. ¿Qué dices tú, Chilling? Que estamos todos aquí escuchándolo a él, se nos ha ido casi todo el programa, pero realmente ha valido la pena, ¿verdad? Muchas gracias por traernos nosotros a esta cada vez eminencia aquí. Dicho sea de paso que mantenemos comunicación frecuente, él viene un par de veces al año y no habíamos coincidido porque cuando tenemos un evento, él está un par de semanas y después regresa, pero en esta ocasión lo logramos y siempre es un placer, siempre es un placer. Es un pensador insigne No, yo de toda América Latina. lo que yo soy insigne es elegir bien a mis amigos, y por eso él es mi amigo. Mira qué bien. Muy inteligente. Yo tengo que anotar muchas de esas cosas. Por supuesto que sí. Y fue por supuesto que lo tuviste en el simposio. Correcto, correcto. Y mi admiración por Armando va desde hace muchos años. O sea, realmente, y lo interesante que él vive en un lugar donde muchas de estas ideas, propuestas, son inhóspitas, a pesar de que Argentina sí fue una gran potencia económica, precisamente porque ejerció un modelo socioeconómico que abraza el crecimiento, que busca bien el entendimiento humano, la naturaleza humana, que yo creo que ahí es donde La radica la Argentina cosa. fue el segundo país del mundo en tener el sistema que hicieron los americanos. Y llegó Perón y lo destruyó. Eso, ¿qué pasó? Y bueno, y eso es lo que pasó, lo escribió The Economist sin haberme leído a mí. Dijo, los argentinos son los que no se han dado cuenta que los que fue Perón y Evita los que destruyeron a la Argentina. Y todavía el peronismo sigue siendo un factor determinante de la política en la Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque fue la forma de la demagogia. Ahora han cambiado un poco, pero el gobierno de Cristina fue un nefasto, ¿no? Así que y de esperemos. Néstor, su esposo. Ya Sí, no, fallecido. claro, sí, fue El kirchnerismo. el kirchnerismo, sí. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo Argentina? Bueno, está en dificultad porque no se ha logrado bajar el gasto público, y tendremos que aprender qué es el gasto público, que lo escribió George Gilder. Tiene algunas frases muy importantes. Y una de ellas dice, el gasto público no forma parte del producto, sino del costo de producir. ¿No? Esta es... y yo escribí hace como 40 años, dije, prefiero un gasto público más bajo, con un déficit más alto, que un gasto público más alto con un déficit más bajo. Y Friedman, sin haberme leído a mí, a pesar de que yo lo conocí personalmente, Usted no sabe si lo leyó. escribió y dijo, lo que importa no es el déficit, sino el nivel del gasto, que es lo que paga la sociedad con impuestos, con inflación o con pérdida de inversión
y demás, ¿no? Esa es la desgracia que está viviendo el mundo, llamémosle occidental de todas maneras, en este momento, donde la izquierda se ha apropiado de la ética para descalificar al país que creó el mundo de la libertad que fue los Estados Unidos. A los americanos le llaman que son imperialistas, fueron los que terminaron el imperio en el mundo, empezando con los ingleses que los forzaron a que liberaran a la India. ¿Cómo se soluciona esta situación de la que usted me está hablando ahora mismo? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de que haya alguien o algo que difunda estas ideas claras, que son las que para tratar de evitar la demagogia vigente. Porque, insisto, dijo que le repito a Séneca, que dijo, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable, y yo añadí, y para el que no sabe dónde está y está donde está, difícilmente sepa dónde quiere ir. No, esta es la situación que tenemos, porque ¿sabe lo que es que no nos hayan enseñado la Glorious Revolution? Y nos enseñaron la Revolución Francesa como el origen de la libertad, y todavía los franceses la celebran. Sí. El 14 de julio. Sí. O sea, es algo que no tiene sentido que se desconozca esto que yo estoy diciendo cuando me dicen, a mí me gustan sus ideas, y digo, por suerte no son mis ideas, si fueran mis ideas estaríamos viviendo en la Edad Media. Fueron las ideas que cambiaron la historia del mundo. La educación es un factor importantísimo en todo esto, sobre todo a las nuevas generaciones. Schilling, tú has estado hablando de lo que es y no es el socialismo, porque las personas, como bien usted ha dicho, tienen que saber, cuidado con lo que pides, digo yo muchas veces. ¿Qué piensas hacer tú ya para terminar el programa? Ya se nos ha ido todo el programa en un minuto para continuar hablando de lo que es y no es el socialismo. Mira, encapsular esa pregunta muy importante que tú le hiciste a Armando de cómo es que se le explica a una sociedad que no esté a favor de políticas que al final lo van a perjudicar. Cosas básicas como decir, bueno, la educación tiene un costo, el cuidado médico tiene un costo. O sea, si se hace público hacia la sociedad, o sea, universal, hay un costo que hay que... Todo cuesta, exactamente, porque los médicos tienen que cobrar, la medicina cuesta, entonces... Todo el mundo tiene que comer. Correcto, y eso es fundamental. Y las investigaciones cuestan dinero. Exactamente, y ahí es donde se le educa una sociedad para que a la hora de elegir, los que tienen la dicha de vivir en democracia, de elegir a los gobernantes que sepan qué es lo que hay detrás de las ideas que están promoviendo, no solo el apego emocional, sino el apego intelectual y racional acerca de a dónde pueden conducir determinados proyectos. Muchísimas gracias por hoy a los dos, pero sí, mañana tenemos otro programa con dos eminencias como estas que tengo aquí el honor hoy de tener conmigo, así es que muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos hoy. Mañana estamos nuevamente con ustedes con este tema tan importante y delicado que es el socialismo, lo que es y lo que no es. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Estás viendo Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.